la bienvenida a las predicaciones del legado del reverendo Rolando Gutiérrez Cortés. Esperamos que sea de bendición e inspiración para tu vida. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4 y verso 18. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. 3 observaciones para comenzar. Dios nos ha dado los ojos para ver, vemos. Es lo que se llama el mundo de los sentidos, el mundo sensorial. Y yo puedo estarlo viendo a todos ustedes. Pero también nos ha dado, además de los ojos, la capacidad de percibir. Ya no solamente veo lo que está frente a mí, sino percibo que hay tristeza, que hay alegría, que hay preocupaciones. Uno percibe. Y en la vida en que nos movemos todos los días, comprando los bolillos, las tortillas, o yendo a la escuela con los niños, o volviendo, vemos y percibimos las dos cosas, y muchas veces, por razones de los problemas que vivimos viendo y percibiendo, se enturbia nuestra visión, y en vez de confiar en Dios y tener una visión de Dios, tenemos una visión limitada por lo que nos circunda, y por eso nos entristecemos, nos compungimos, y los problemas son tan grandes, que como que si Dios se hubiera muerto. Y es donde nos hace falta el elemento de visión de Dios, que es la visión que un profeta debe tener, como para orar: oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Como cuando a veces nosotros tenemos visión de pesos, como que allí tuviera toda la significación la vida, pero no. Este poema, que es de Pushkin, se llama El Profeta, me pareció bellísimo, lo van a oír ustedes. Habla de esta visión profética. Si ustedes quieren, un tanto secular, pero profunda. Dice así, el profeta: cansado con el hambre del espíritu, yo me arrastré por una tierra estéril, y un serafín con sus 6 alas vino hasta la encrucijada en que me hallaba. Con sus dedos tan leves como el sueño, me tocó en las pupilas de los ojos, y mis pupilas mágicas se abrieron como en terror un águila despierta. Cuando sus dedos tocaron mis oídos, estruendos y rugidos los colmaron, y escuché los temblores de los cielos, el volar de algún ángel en el monte, y a las bestias moverse en el abismo, y a una niña crecer allá en el valle. Y duro presionó contra mi boca, y me arrancó la pecadora lengua con sus astucias y vacías palabras, y tomando la de una sabia serpiente, me la insertó en la lengua congelada con su mano derecha enrojecida, y con su espada en 2 abrió mi pecho, y me arrancó mi corazón cobarde, y adentro de mi abierto pecho puso un viviente carbón, todo en llamas. Como un cadáver en la tierra estéril, la voz de Dios oí, que me llamaba: levántate, profeta, y mira y oye, mi voluntad te colme. Ve sobre los mares y las tierras, y arda en el verbo el corazón del hombre. Tener visión profética es tener visión de Dios. Y aun cuando todo el mundo se atasque con el entorno, Dios nos llama a tener visión suya, como la de Juan en Patmos,
que en medio de persecuciones 1000 vio los cielos abiertos. Oremos porque Dios mantenga nuestra visión clara de Él. En estos días de tanta estadística, en donde los números parecieran hablar y los manipuladores de las noticias en querernos hacer ver cosas, es importante darnos cuenta de esta advertencia bíblica, en donde nosotros somos llamados no a mirar las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ejemplo, que haya el 39% nada más en México de hogares constituidos en el Distrito Federal, es temporal, pero lo que no se ve es la oración que nosotros podemos estar elevando al Señor para que Él trueque, cambie esta situación para vida eterna. De modo que en vez de desesperarnos por la estadística, nos alentemos en la esperanza de la fe. Otro ejemplo, que en vez de ver un 50% menor de 15 años en nuestra ciudad, en donde hay tantos niños en la calle, sin padre, sin madre, y en donde la tragedia pareciera estarse dando en nuestros medios, nosotros podamos pensar que lo que el Señor nos permita compartir con estos niños a través de escuelas bíblicas de vacaciones que los jóvenes pueden dar, los secundarios pueden dar, nuestros hermanos adultos o ancianos podemos compartir, las cosas cambian. Porque en vez de ver tragedias, podemos ver con esperanza nuestra ciudad. Porque lo que Dios hace a través de los suyos puede ser para bendición. Esto parece ver materia, números que se contrastan con elementos de espíritu y en donde la cantidad es trastocada por la calidad de la vida. Es importante considerar que la palabra del Señor nos hace conscientes de ver lo invisible, porque los héroes de la fe fueron héroes de la fe porque se mantuvieron viendo lo invisible, no porque se mantuvieron viendo lo que se veía, sino porque se mantuvieron viendo lo que no se veía, y por ello alcanzaron grandes bendiciones. Si deseamos entender lo visible, tenemos que ver lo que no se ve. Solo cuando tomamos lo que no se ve y lo hacemos norma para juzgar todas las cosas, es que podemos entender lo que no se ve. ¿Quién de nosotros que ha visto un Popocatépetl se asombra por una lomita? Cuando usted ha visto montañas, no le asustan los cerros. Y esta es la gran diferencia de quien ha vivido una experiencia de conversión. Porque cuando ha experimentado lo que Dios hace en una vida, trastocándola radicalmente, no importa en dónde haya estado, ahora puede confiar en que el Señor puede cambiar a cualquier persona. Y puede cantar el coro que a veces cantan los secundarios y los jóvenes. Solo el poder de Dios puede cambiar tu ser. La prueba yo te doy, Él me ha cambiado a mí. ¿No ves que soy feliz sirviendo a mi Señor? Nueva criatura soy, nueva soy. Ahora, cuando
yo puedo hablar con la confianza que Dios me da, porque Él me ha cambiado mi vida. Y si alguien me preguntare, ¿y en qué la ha cambiado? Yo puedo decirle, antes pensaba esto y ahora puedo pensar esto otro. Sentía esto y puedo sentir esto otro. Hacía esto y puedo hacer esto otro. Cuando yo veía a Dios, lo veía como un juez ante el cual no podía presentar mi mirada, pero ahora veo un Padre de amor. Cuando yo veía al mundo, veía un mundo de desesperación, pero ahora veo un mundo a quien Dios ama y puede transformar. Y cuando el mundo me veía a mí, se corrían porque allí iba el monstruo que podía matar a quien se le apareciera enfrente. Y ahora pueden ver un hombre cambiado. Entonces mis palabras pueden tener peso en alguien, porque se da cuenta de que Dios puede hacer cosas, porque lo que es imposible para los hombres, para Dios no es imposible. Cuando nosotros contemplamos en nuestra visión de fe al Dios que desde el principio de la creación aparece haciendo milagros de transformación y hasta el final de su revelación aparece transformando cielos nuevos y tierra nueva, no nos sorprende que confiar en Él hace que depositar nuestra vida espere tener una transformación total. Nada ni nadie tiene la última palabra ante un Dios que trasciende la materia, que trasciende lo que se ve y hace de lo que se ve hasta ahora algo que no habíamos visto. Y un Dios de milagros, que no milagrero, nos hace cambiar nuestra visión y esperar en Él, de manera que su transformación en el mundo y en los hombres es posible. Por eso, si yo he visto el Popocatépetl, no me asusto de un cerrito que se aparece por ahí. Yo sé que Dios puede hacerlo. Y aun cuando me inquiete sobremanera una vida que aparece indiferente ante Dios, una vida que aparece perdida y sin sentido, una vida que aparece vacía, una relación que aparece torpe, una familia que parece desahuciada, cuando yo conozco al Dios que puede cambiar todas estas cosas para bendición, me permite hablar con confianza. Y aun cuando aparenten ser secos, huesos en un valle, puedo hablarles palabra profética, sabiendo que esos huesos, el Señor los va a encarnar. Y en medio del sonido de los huesos que se levantan, Él va a levantar pueblo suyo para testificar de su gracia y de su gloria. Cuando nosotros tomamos lo invisible como grandioso, cambia nuestra vida, porque comprendemos que lo pequeño Dios lo puede hacer grande y lo vano de este mundo Dios lo puede hacer con sentido. Es entonces cuando las aflicciones que aquí podrían estarnos golpeando de manera terrible nuestra imaginación, llevándonos hasta la desesperación, son aflicciones que nos preparan para un eterno peso de gloria, porque entonces se convierta en oración permanente, constante ante Dios, porque estamos esperando que Él actúe. Y cómo anhelamos que en todos nosotros esta visión del Dios invisible nos mantenga con una fe robusta, confiada y llena de esperanza. Pero yo entiendo que esta visión no es posible tenerla por razones naturales. Solamente en Cristo se puede de hecho dar. Cuando nosotros leemos el capítulo 11 de los Hebreos, de personas que antes de Cristo tuvieron la visión, es porque en la promesa de Dios, en la ley de Dios,
en la profecía de Dios esperaron la encarnación que posteriormente se habría de manifestar para los hombres. Por eso comienza la carta de los Hebreos diciendo que lo que antes se habían escuchado en estos postreros días se había hecho carne en el Hijo para bendición del mundo, porque Él es la ventana a través de lo cual podemos ver lo glorioso, porque en Cristo es posible el cambio. Solo en Él podemos ver nueva creación, nuevo mundo, nuevas posibilidades. Máxime ahora que nosotros sabemos que está a la diestra de Dios, escuchando nuestras oraciones e intercediendo por nosotros para respondernos oportunamente. Es cuando lo vemos a Él que no nos obnubila nuestra visión la tiniebla que nos rodea. Si no fuera por Él, incluso, óiganme bien, qué terrible sería pensar en la inmortalidad. ¿Se imaginan ustedes ser inmortales para vivir llenos de aflicciones? Inmortales para vivir llenos de penurias, inmortales para vivir llenos de desesperación. Terrible. Pero cuando nosotros vemos en Cristo incluso la inmortalidad, aparece esplendente, porque con Él nuestra visión cambia y nuestra misión, por supuesto, que cambia también. Solo por Él es que podemos, en vez de temblar desesperados ante las perspectivas del futuro, temblar reverentes y esperanzados, sabiendo que Él oportunamente habrá de actuar. Ustedes dirían, pero ¿qué de esta visión de que está hablando, pastor? En donde más allá de los sentidos y más allá de la percepción, el Señor nos pide tener esta visión de gloria. Es una mirada que de acuerdo a la Biblia ha de ser habitual en todo creyente. Es allí donde la madre contempla al hijo de sus entrañas con las posibilidades que Dios tiene. Es allí donde el hogar contempla a todos los que participan de él con una mirada de posibilidades, porque Dios puede transformar todas las relaciones de esa familia para honra de su gloria. Es allí donde la mirada se concentra en esperanza divina, mirando lo invisible, lo que Dios puede hacer. Esta leve tribulación que suele rodearnos tantas veces, dice el apóstol Pablo, no es más que tribulación momentánea. Y lo que resulta produciendo, continúa el apóstol, es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, porque oramos con esperanza, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, estas son eternas. De las bendiciones más grandes que se tiene como pastor es cuando uno puede presentar un niño, como he presentado a muchos de ustedes, y confiar que lo que Él comienza en la vida de ustedes lo habrá de perfeccionar día a día para la gloria de su nombre. Porque uno puede ver lo invisible, en donde el Dios invisible se hace visible en la transformación de sus vidas. En un ejemplo sencillo, yo podría decirle en estos momentos a usted que Dios le bendiga en su ministerio, y usted se va para atrás y dice, oiga pastor, pero yo de pastor no tengo nadie, predicador mucho menos, olvídese. ¿Por qué? ¿Cuáles son los planes de Dios para su vida? Yo le podría decir, los saludo, mi honorable y magnífico presidente de México, pastor. ¿Y qué?
¿Usted sabe si va a terminar en esta situación o en las Naciones Unidas? ¿Usted conoce su futuro? ¿Sabe lo que Dios tiene en su vida? Cuando yo puedo verlos a ustedes con mirada de eternidad, lo que ahora aparece insignificante, el Señor lo puede transformar. Esta es la diferencia que hace en un maestro no cristiano la visión de un alumno malo, y en un maestro cristiano la visión de un alumno malo. Porque el no cristiano podría decir, este tiene como fin la cárcel, si no es que el paredón. Y un cristiano podría decir, aquí tiene el Señor un príncipe de su reino. Porque Dios puede cambiar tu vida. Y por eso podemos trabajar con esperanza en el magisterio cuando tenemos la fe en el Señor. Porque el Señor nos puede usar, siempre nos puede usar. Y alguien podría pensar que esto es utópico. Sin embargo, es una realidad. Yo me sorprendo, sin derecho, cuando personas como Pedro o como Pablo son convertidos por el Señor en heraldos de su gracia. Un pescador o un asesino. El pescador iletrado que sorprendió a las multitudes cuando tuvieron que decir, ¿pero qué pueden decir estos que no conocen letras? O alguien que servía de escándalo como Pablo, porque decían, pero no era este el que nos mataba, y ahora anunciaba las buenas nuevas del reino. Y es que el Dios que transforma puede transformarnos a nosotros. Por eso oremos. Oh Dios de mi alma, sé tú mi visión, nada te aparte de mi corazón. Noche y día que piense en ti. Y en medio de todas las tribulaciones momentáneas, permíteme contemplar con visión de gloria lo que tú tienes para este mundo en medio nuestro. Dios nos bendiga.